es una lástima. Y el inglés y el español fueron las lenguas de los idiomas de mi niñez. Las lenguas maternas. Las dos, sí. Aunque desde luego el español, en primer término, ya que yo sé que yo diré mis últimas palabras en español y no en inglés. Ahora, el alemán ya se debió a un esfuerzo personal, a una vocación de saber alemán. ¿Qué es lo que me ha sucedido después con el anglosajón, con el inglés antiguo? Que yo resolví estudiarlo y ahora sé algo, y ahora he empezado el estudio del escandinavo antiguo, del islandés. Usted, que tiene una memoria prodigiosa, ¿se acuerda de sus propios versos? Sí. ¿Y de los versos de los demás? De los demás más bien, ¿eh? ¿Se acuerda usted de Heine todavía? Sí. ¿Se acuerda? ¿Y cómo no voy a acordarme de Heine? A ver, ¿cómo es, maestro? ¿Cómo? ¿En alemán? ¿En alemán? Sí. Pero lo que voy a decir es muy elemental, ¿eh? No con una pronunciación muy sudamericana, ¿eh? Pero habrá muchos que conocen el alemán que van a ser felices oyéndole. Ich hatte einst ein schönes Vaterland, der Reichenbaum wuchs dort so hoch, die Veilchen nickten sanft, es war ein Traum, das küsste mich auf Deutsch und sprach auf Deutsch. Man glaubt es kaum, wie gut es klang das Wort, ich liebe dich. Es war ein Traum. ¿Qué música tiene el alemán, eh? Cierto. Sí, y al mismo tiempo vocales abiertas como en español, porque en inglés no hay vocales, son los intervocálicos, son en inglés moderno. En el alemán ustedes son vocales abiertas, ¿no? Es war ein Traum. Que en inglés no sé, es was a dream, son sonidos intervocálicos. Este no tiene esa sonoridad que tienen el alemán y el español. Usted es antiguo, sí. Es una especie de explorador, de constante explorador en las culturas. Sí. Esa cultura alemana, por ejemplo, así, abuela conversación, ¿qué impresiones generales le produce la cultura alemana? La literatura, sobre todo. Bueno, yo quizás sea un poco heterodoxo, ¿eh? Porque yo no admiro a Goethe como debería admirarlo. Yo no admiro el Fausto de Goethe, por ejemplo, pero admiro las elegías romanas de Goethe. Quiere decir que yo no soy un lector supersticioso. Ya sé que yo debería decir que el Fausto es una obra maestra, pero realmente me parece un error de Goethe. Pero en cambio pienso en las elegías romanas, y pienso en Goethe mismo, en el hombre Goethe, y siento afecto por él, y me parece hasta poder entender sus errores. La cultura alemana es tan rica y la lengua alemana me gusta mucho. Pero lo que nos gusta de usted, maestro, son sus propias opiniones. Es decir, que usted no nos diga el tópico que dice todo el mundo, sino que nos diga su verdad. Bueno, pero ¿qué otra cosa puedo hacer? Ese es el valor que le agradecemos tanto. Bueno, y en la cultura francesa, ¿qué es lo que a usted le subyuga? Bueno, yo creo que la literatura francesa es de las más ricas. Y la prueba está que si usted toma cualquier literatura, cualquier otra literatura, puede estar cifrado en un nombre. Desde luego con un error evidente. Pero usted puede decir España, Cervantes, Inglaterra, Shakespeare, Alemania, Goethe, pero no puede decir Francia y luego un nombre, porque hay muchos nombres. Pues si usted dijera Francia, Hugo, es evidentemente falso. Si usted dijera Francia, Voltaire, es que también falta mucho. O Francia, la Chanson de Roland también falta. O un Francia Verlaine, por ejemplo. O Francia Flaubert. Es extraordinario. A mí el idioma francés no me gusta, pero me doy cuenta de que debe gustarme, ya que ese idioma ha sido el instrumento para esa espléndida literatura. ¿Por qué no le gusta a usted el francés? Los sonidos franceses no me gustan. Recuerdo lo que decía Schopenhauer, que el francés era el italiano pronunciado por una persona resfriada. ¿Resfriada? Sí. Los sonidos nasales del francés, ¿no? Y sin embargo, yo sé que usted estuvo durante años... Pero no, pero si yo no, pero si esta es una broma de Schopenhauer. Schopenhauer podía decir eso, yo no tengo derecho a repetirlo. Yo no soy quien para repetirlo de Schopenhauer. Pero sobre todo, usted no es Schopenhauer. No, yo no soy Schopenhauer, caramba. Usted es Borges. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Quiere decirse que durante años usted estuvo embebiéndose en la poesía de Mallarmé, a usted le encantan... No, pero en aquel tiempo, no, precisamente en aquel tiempo, cuando yo estudiaba en francés, era cuando yo descubría la lengua y la literatura alemana. Y cuando yo estaba leyendo mucho, por ejemplo, a Joseph Conrad en inglés, o a Kipling, leyendo Lobo, y yo descubrí a Whitman en inglés también. De modo que eso ha venido después. Sobre Walt Whitman ha escrito usted mucho. Sí. Unos cuantos ensayos que conozcamos nosotros. Sí, sobre Walt Whitman yo di varias conferencias en los Estados Unidos sobre el extraordinario experimento de Whitman, la idea de escribir una epopeya de la democracia, es decir, una epopeya en la que no hubiera un personaje, sino en la que todos fueran personajes principales, una idea democrática. Entonces crea ese personaje Whitman, que es parcialmente él,
parcialmente su proyección, su magnificación, y parcialmente el lector también, y cada lector futuro también. Es un personaje rarísimo, el Walt Whitman de las hojas de hierro de Whitman, porque no es el periodista que escribió este poema. No, es con varias personas a un tiempo. Es el autor, es una magnificación del autor y es cada lector. Que en el curso del libro muchas veces habla con Whitman, le dice, ¿qué ves Walt Whitman? ¿Qué oyes Walt Whitman? Es el lector, es decir, cada uno de nosotros cuando lee Hojas de hierro es un personaje de Whitman. Es un experimento curiosísimo, que es lo más extraordinario que se haya hecho en la historia de la literatura. Y bueno, es un gran poeta además. ¿Qué opina usted de la democracia? Lo que dije en el prólogo de mi último libro es un abuso de la estadística, nada más. ¿No cree usted en la democracia? No, pero posiblemente, al decir eso hablo como argentino, no creo en la posibilidad de una democracia argentina, pero posiblemente en otros países puede haber una democracia, y la hay desde luego, en muchos, pero es que en esos países ya no importa que haya democracia o que haya otra cosa. ¿Cuál sería entonces una solución, ya que usted está refiriéndose a los problemas políticos de su país? Yo no tengo ninguna solución, yo no soy un político. Pero por el momento me parece que como observador, lo único conveniente sería postergar las próximas elecciones unos 300 o 400 años, pero fuera de eso no se me ocurre ninguna otra solución, ¿no? Y tener un gobierno fuerte y un gobierno justo también, un gobierno de señores y no un gobierno de ampones. Eso es todo lo que puedo decir. En los tiempos del peronismo usted fue perseguido con una cierta hazaña. No, detuvieron a su madre, sí, a su a mi hermana, a mi sobrino. A usted sí. Lo destituyeron de su puesto de bibliotecario. Era un puesto tan modesto. Era un puesto modesto, sí, ¿verdad? Pero con todo, aún eso les pareció mucho para mí. No, pero yo tengo mi conciencia clara en materia política. Aunque no me he ocupado de política y no entiendo de ello, pero entiendo de ética, ¿no? Sí que hay que tener un gobierno deshonesto y que desear aquello es desear la deshonestidad, ¿no? Me basta con eso. Además es un gobierno muy cruel y muy arbitrario. Sobre todo es honesto, un gobierno venal. Parece que han sorprendido unas declaraciones suyas también, maestro, acerca del gobierno de Chile. Sí, pero no sé por qué han sorprendido. Me imagino que si tenemos que elegir entre... Bueno, desde luego yo ahora, es natural que ocurra eso dada mi edad, pero es natural que yo mire más a la derecha que hacia la derecha que hacia la izquierda, ¿no? ¿Por razones puramente biológicas? Posiblemente yo no pueda defender mi modo de obrar, pero... ¿Usted heredó alguna vez el anarquismo de su padre? Sí. ¿Y lo tuvo de joven? Y lo tengo para el porvenir. Ojalá merezcamos no tener ningún gobierno alguna vez, en ningún país del mundo. Ese sería el ideal, la utopía. Ese sería el ideal, sí. Un mínimo de gobierno, un gobierno puramente municipal, como Gary Spencer. Ese sería el ideal para mí. Pero desde luego mis opiniones en materia política no deben tomarse en cuenta. Yo no sé nada de eso. Volvamos entonces a la literatura. Yo sería mejor, porque me siento en un terreno más seguro. Es que me siento seguro en algún terreno. Las conversaciones tienen siempre estos meandros, estas idas y venidas, estas vueltas y revueltas. Es que si no serían una cosa viva. Exactamente. Tienen que ramificarse. Entonces, volviendo a lo de las culturas, hemos examinado un poco la pasión con que usted se enfrenta con la cultura alemana. Después, bueno, me han interesado muchas culturas, la cultura china en una época también, por ejemplo, la filosofía del Indostán. Yo me he interesado en muchas cosas. La mitología escandinava, la literatura escandinava ahora, medieval, me interesa mucho. ¿Qué podría usted decirnos sobre ella? Bueno, podría decirles que en Islandia, según he dicho en un poema que no se ha publicado aún, en Islandia se salva la memoria de toda Germania, la memoria, digamos, de Alemania, de Inglaterra, los Países Bajos, los países escandinavos, de Holanda. Todo eso se salva allí. Es decir, lo que llamamos mitología germánica es mitología escandinava realmente. Todos esos mitos, el crepúsculo de los dioses, todo eso se salva en Islandia. Y se salva por obra de gente islandesa. Es decir, que Wagner no había podido ejecutar su obra, William Morris no había podido ejecutar la suya, sin hombres como Snorri Sturlason y otros escandinavos, que salvaron toda esa memoria de la mitología germánica. Y yo la he perdido, si no. ¿Qué tendríamos si no lo hacíamos los escandinavos? Tenemos el hecho de que el jueves se llama Thursday, día de Thor, de que el martes se llama Wednesday, día de Woden, de hoy y nada más. Pero todos los mitos
toda la historia de Balder, la historia del crepúsculo de los dioses, la historia del barco que se hace con las uñas de los muertos, todo eso se sabe en Islandia, en esa isla perdida allí. ¿Es usted wagneriano? No, no me gusta Wagner. No me gusta Wagner porque me parece que no entendió mucho todo eso, que lo hizo de un modo muy romántico y muy enfático. Yo diría que Wagner no entendió a los escandinavos. O será que yo no entiendo a Wagner, o ambas cosas. O sea, yo ignoro tanto a Wagner como lo ignoró esencialmente escandinavos. ¿Sí? De la cultura china, ¿qué cosas han llamado especialmente su sensibilidad, su interés? Yo creo que sobre todo ¿La poesía? este taoísmo, este Chuang Tzu y Lao Tse, la poesía también, la poesía oriental en general, la poesía china, la poesía japonesa, ese deseo de dar todo, de dar una fragancia, de dar tantas cosas en unas pocas palabras necesarias. La síntesis, la esa concisión. síntesis, sí. Eso nos han enseñado, ¿eh? Es Y usted ha extraordinario el escrito caso de una literatura, por tankas ejemplo, bueno, una y literatura, haikais. sin largas epopeyas, sin obras maestras también, que son una superstición. Una literatura que cree en la posibilidad de que un hombre diga todo en unas cuantas palabras casuales, que no son casuales, desde luego. ¿Y qué es lo más difícil? Decir cosas en pocas palabras. Por ejemplo, uno lee el canon de Confucio y uno piensa, bueno, aquí hay algunas buenas recetas de conducta, pero luego uno se da cuenta de que el autor deliberadamente no ha querido ser retórico, que no ha querido ser patético. El hecho de renunciar a lo patético, que es algo típico, me parece, de la cultura china, de la cultura japonesa también, el hecho de ser sobrio, de ser conciso, de decir todo con un mínimo de palabras, de ir al grano, con un mínimo como de decimos por acá. con un mínimo de énfasis, eso me parece que es muy lindo. Y sobre todo para mí, que tiendo a ser enfático, es una lección. No, pero usted está luchando siempre con su énfasis, es su lucha permanente. Es una lucha permanente, pero usted ve que ahora mismo quizás no sea demasiado enfático. Pero ¿qué vamos a hacer? Hablemos un poco de la cultura española, que a nosotros naturalmente nos afecta tanto y nos gusta saber cómo la ve usted y cómo la entiende. Bueno, es que habría que hablar de tantas culturas españolas en distintas épocas, pero con todo, yo diría, y aquí voy a ser heterodoxo, pero estoy entre amigos y puedo hacerlo, que hay una soltura en los principios de la literatura española que se pierde después. Por ejemplo, vamos a buscar algo que no es tan primitivo. Vamos a tomar el caso de Cervantes. En Cervantes, toda esa complejidad que llamamos Cervantes, esa complejidad fluye y uno no siente mayor esfuerzo. En cambio, ya en Hombres de Genio, algo posteriores como Góngora, como Quevedo, ya todo eso está un poco rígido ya. Y luego en el caso de Gracián ya es muy rígido todo. ¿A usted Gracián verlo con las formas. no le gusta nada Gracián? No, la verdad es que no me gusta. Me parece que Gracián me parece como una caricatura de este Quevedo. Porque todavía en Quevedo todo eso está como llevado por la pasión. Pero en Gracián todo eso es muy, muy frío. Eso sí que es glacial. Además, llamar a las estrellas gallinas de los campos celestiales, por ejemplo, es imperdonable, ¿no? Yo creo que Gracián es una superstición alemana, en cierto modo, que Schopenhauer lo admiraba mucho porque lo entendía poco. Pero nos viene más lejos. Y yo diría que Gracián pensaba bien, que Gracián era un hombre muy, muy agudo, quizá un hombre de genio, pero que luego al escribir se creía obligado a decirlo todo de un modo ingenioso, con juegos de palabras, y yo creo que entonces, por ejemplo, cuando él dice, la vida es milicia contra la malicia. Bueno, eso puede ser cierto. Uno puede pasarse la vida militando contra la malicia. Pero al mismo tiempo, cuando uno lo lee en español, no cuando lo lee traducido al alemán por Schopenhauer, en Handorak, en el acuerdo manual, uno lo que nota es el juego de palabras, milicia y malicia. Y entonces ya el pensamiento está perdido, está traicionado por el retruécano. Exacto. Y el retruécano ahí milita contra el autor. Porque nos impide ver que la idea de que la vida es milicia contra la malicia puede ser una idea justa. Porque estamos como entorpecidos por el retruécano, de milicia contra la malicia. Bueno, y en general ocurre eso con Gracián, que él pensaba admirablemente, pero luego al escribirse le era obligado a esos dibujos, esas simetrías, que son desde luego la marca del estilo barroco, en la cual fue un maestro, pero un maestro en un género desdichado.